Observen esta delicia. Wow. Yo espero que ustedes puedan preparar esta receta en casa. Para preparar nuestro delicioso pollo navideño vamos a estar utilizando nuestro ingrediente estrella, que es un pollo, el agrio de una naranja. En caso de que ustedes no tengan naranja disponible, pueden utilizar el agrio de un limón o un poco de vinagre. También vamos a necesitar una cucharada de ajo en pasta. Si usted tiene disponible el ajo entero, lo que va a hacer es picarlo y que le alcance para 1,5 cucharadas. 2 cucharadas de cilantro triturado. Si no tiene el cilantro triturado, puede picar el cilantro pequeñito. Vamos a estar utilizando también media cucharada de paprika, media cucharadita de sal, 1 cucharada de salsa de soya. También vamos a necesitar 2 cucharadas de pasta de tomate, pimienta, 1 cucharada de miel y una cebolla grande. Lo primero que vamos a hacer es, con un cuchillo vamos a hacer algunos agujeros a nuestro pollo. Esto es para garantizar que nuestro pollo absorba todos los sazones y condimentos que vamos a estar añadiendo. Este es un secreto que siempre utilizaba mi abuela al momento de sazonar lo que es el pollo, y queda de verdad que mucho más delicioso y absorbe mucho más fácil el sazón. Luego de que hayamos hecho los orificios, vamos a salcondimentar nuestro pollo. Vamos a agregar primero la sal. Luego de que hayamos agregado la sal, vamos a agregar la pimienta. La pimienta usted la va a agregar al gusto. Luego de que hayamos condimentado de un lado, vamos a girar el pollo y vamos a condimentar del otro lado. Es importante que sepan que el pollo lo hemos lavado previamente con agrio de naranja. Agregamos bien la sal, distribuimos bien. Ahora vamos a estar añadiendo la pimienta. Luego de condimentar bien nuestro pollo, vamos a la estufa. Llevaremos un sartén a la estufa, vamos a agregar 3 cucharadas de aceite, 1,5 cucharadas de mantequilla y vamos a dejar hasta que caliente un poco. Luego de que caliente vamos a estar añadiendo el ajo que teníamos reservado y vamos a dejar hasta que el ajo se sofría por aproximadamente 1 o 2 minutos. Esto va a garantizar que nuestro pollo quede mucho más delicioso. Agregamos la mantequilla porque va a ayudar a que nuestro pollo conserve lo que es la humedad y quede mucho más jugoso. Y el aceite es para evitar que se evapore lo que es la mantequilla. Luego de 2 minutos, observen cómo ha quedado el ajo. Ahora vamos a estar añadiendo nuestro pollo. Vamos a agregarlo. Le vamos a dar 10 minutos del lado abajo y luego de 10 minutos entonces vamos a virar el pollo. Esto es para sellar nuestro pollo y que quede mucho más jugoso. Vamos a taparlo. Luego de 10 minutos entonces vamos a virar nuestro pollo. Vamos a virarlo con cuidado. Observen cómo se ve esa salsita ahí. Y miren cómo va quedando nuestro pollo. Miren cómo va quedando nuestro pollo. Ahora vamos a taparlo 10 minutos más y volvemos. Ya nuestro pollo lo hemos pasado a este sartén. Después de 10 minutos lo vamos a dejar reposar y vamos a preparar la salsa para volver a llevarlo a la estufa. Ahora vamos a estar preparando la salsa, el marinado final para nuestro pollo. Vamos a estar agregando el cilantro picado, la paprika, la miel. Agregaremos también la pasta de tomate. Esta pasta de tomate que estoy utilizando es 100% casera. Vamos a agregar la salsa de soya, la sal y el agrio de naranja. Luego de agregar estos ingredientes vamos a mover bien para que así se integren cada uno de estos ingredientes. Vamos a mezclar bien. Y de verdad que esto tiene un olor impresionante. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en esta época de Navidad. Luego de que hayamos integrado todo muy bien, vamos a reservarlo y a buscar nuestro pollo.
Aquí tenemos la salsa que hemos preparado. De esta salsa voy a sacar aproximadamente 2 cucharadas porque al final voy a pincelar el pollo con esta salsa. Es importante que la saquen antes de empezar a pintar el pollo, porque así vamos a evitar lo que es contaminación cruzada, y ya cuando pasemos la brocha, cuando pincelemos con esto, ya no podemos volver a usarlo cuando nuestro pollo esté listo. Vamos a ir pintando. Miren qué bonito va quedando nuestro pollo. Esto tiene un olor súper delicioso. Esta es una receta especial para esas personas que no tienen horno en casa disponible, pero que quieren hacer un pollo diferente para esta temporada navideña. Vamos a pintar bien, porque luego vamos a darle la vuelta al pollo. Luego de pincelar por arriba, vamos a virar el pollo para pincelar en la parte de abajo. Ahora vamos a estar buscando el papel de aluminio para forrar nuestro pollo. Ahora vamos a estar preparando la base, donde vamos a estar llevando nuestro pollo al horno. Estamos colocando la cebolla que teníamos reservada, porque esto le va a aportar mucho más sabor y jugosidad a nuestro pollo. Luego de que hayamos hecho la base, vamos a estar colocando nuevamente nuestro pollo. Vamos a colocar un poquito más de la salsa en las partes que se me quedaron, como aquí en los muslos. Y vamos a ir cerrando nuestro papel de aluminio. Vamos a cerrar lo más que se pueda. Y esto lo vamos a llevar nuevamente a la estufa. Lo vamos a llevar por aproximadamente 45 minutos a 1 hora, hasta que se dore bien nuestro pollo. Ya nuestro pollo está listo. Luego de 1 hora lo dejamos reposar un poco, pero aún está caliente. Observen qué bonito se ve nuestro pollo, y esto tiene un olor impresionante. Observen esta delicia. Wow. Yo espero que ustedes puedan preparar esta receta en casa. Ahora vamos a servirlo.